Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas 2024 de la empresa MDT Argentina. Como siempre, dispuestos a acompañarlos en algunas charlas durante todo el año para hacer una mini capacitación en esta hora que tenemos. Este año vamos a empezar con el tema de RPT, que siempre es un tema que es de consulta permanente y que siempre hay preguntas de interés en general en todos los usuarios. Así que bueno, nos pareció bueno iniciar el ciclo con este tema. Me presento, soy la arquitecta Andrea Santoro de MDT Argentina. Estoy en lo que es el área de promoción y todo lo que es encuentros con estudios y empresas constructoras. Y bueno, y hoy nos va a acompañar Nazarena Rodríguez, que si querés saludar. Por favor, les pido que no toquen, no sé, Tomás, tocaste algo, Tomás Peñalosa, tenés que desactivar lo que estás presentando, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, hoy nos va a acompañar Nazarena Rodríguez, que es de Tecnofoam, que es la gente que hace las varillas de poliamida de la RPT y que les va a dar algunos conceptos que son interesantes para tener en cuenta. Así que bueno, vamos a empezar a compartir esta presentación. Primero voy a hablar unos minutitos yo y después ya le voy a dar el pie a Nazarena para que ella empiece. Desde ya, Nazarena, desde MDT te agradecemos que nos acompañes en este primer webinar del año. Muchísimas gracias, un gusto, buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, vamos a empezar a presentar. Bueno, contarles un poquitito, que hoy vamos a hablar, como les decía, MDT y Tecnoform, que es la gente que hace las varillas de poliamida. Y hablar un poquito de los sistemas con RPT, que en general son sistemas en el aluminio que trabajan con el tema de eficiencia y ahorro de energía. Para los que se suman por primera vez y no nos conocen, presentarles un poquito quién es MDT. Hace más de 65 años que está en la industria metalúrgica y hace más de 20 años que nos dedicamos al tema de la extrusión de perfiles de aluminio para nuestros propios sistemas de carpintería y también para perfiles industriales propios de clientes. Contamos con más de 250 empleados en nuestra fábrica ubicada en Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires, y todo lo que son nuestros perfiles de sistemas de carpintería y fachadas se distribuyen a través de 29 puntos de venta a lo largo y a lo ancho del país por medio de nuestra red de distribución. Como les comentaba al principio, nosotros contamos con clientes también industriales, más de 150, a los cuales también nos vienen con su requerimiento de perfiles específicos y los cuales también hacemos la extrusión. Además de lo que es el área de MDT aluminio, MDT también hoy tiene un área que es MDT vidrio, la cual somos distribuidores oficiales de la empresa BASA, y la parte de TDM pinturas, que es donde pintamos los perfiles que ustedes pueden adquirir, ya sean pinturas convencionales y colores plenos, como también ahora la nueva línea de microtexturados. En lo que a mí atañe esta pequeña presentación, como les dije, yo voy a hablar de lo que es el tema de arquitectura pasiva, carpinterías sustentables y ver un poco nuestra línea que es la más R60 RPT. ¿Por qué hablamos de arquitectura pasiva y es tan importante en este tema de RPT? En general, la arquitectura pasiva, ¿sí? O lo que también se conoce como passive house, algunos lo conocen así, ¿sí? Es una arquitectura que lo que tiende es que haya un excelente aislamiento térmico en todo lo que es la envolvente de la edificación que estamos proyectando, ya sea en el techo, en las paredes, en el piso y por ende, cuando hablamos de paredes también hablamos de ventanas. Elegir materiales que tengan poca transmisión térmica, o sea que el calor o el frío pasen lentamente a través de ellos. Esto va a implicar que haya un menor consumo de energía dentro de la vivienda. Punto importantísimo, ya que, como vemos año tras año, cada vez es más caro, ¿sí?, el consumo de la energía. En lo que a nosotros atañe, el tema de la carpintería,
dentro de esta arquitectura pasiva sumamente importante, porque lo que estamos buscando es que sean sean carpinterías de alta prestación, con un coeficiente K lo más reducido posible, que en general hoy en día para mejorar este consumo de energía usen vidrios de doble vidriados o triples vidriados, o también vidrios de baja emisividad. También algunos otros principios es el tema de ventilar y aprovechar el calor generado dentro de lo que es esta vivienda, eliminar en la mayor parte posible el tema de los puentes térmicos, por eso es excelente el tema de la carpintería con RPT o con ruptura de puente térmico, y sobre todo evitar infiltraciones y condensaciones interiores y que haya, digamos, infiltraciones de aire dentro de la vivienda, porque es por esos lugares donde se produce el tema del puente térmico. Dentro de estas carpinterías sustentables, yo voy a hablar muy poquito ahora, después Nazarena va a ampliar estos conceptos, pero algunas cosas como para tener en cuenta. Cuando yo elijo carpinterías sustentables, ¿sí?, voy a buscar carpinterías que sean muy herméticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más herméticas son, mejor van a ser en cuanto a lo que es el aislamiento térmico y acústico. Para eso, además de lo que es el tema del diseño de la carpintería, hay que controlar muy bien cómo están hechos los sellados y las juntas. ¿Y esto por qué es? Porque cuanto más aire se pierda a través del perímetro de la ventana, ¿sí?, eso va a hacer que aumenten nuestros costos en calefacción y refrigeración. Y lo que estamos buscando con estas carpinterías es disminuirlo al mínimo el costo de calefacción y refrigeración. Otro punto importante es controlar el factor solar del perfil y del vidrio, ¿sí? Ustedes piensen que aproximadamente entre el 75 y el 80% de la ventana es vidrio, y entre un 20 a un 25% es el perfil, o sea, la parte opaca que contiene el vidrio. ¿Qué tenemos que tratar? De que ese vidrio, ¿sí?, tenga muy buen factor solar, o sea, que este número, el factor solar, va entre 0 y 1, ¿sí? Lo conveniente es entre el 0,30, 0,60, es el valor óptimo de factor solar, porque si tuviéramos un vidrio que, por ejemplo, su valor es 1, transmitiría toda la radiación que tiene sobre él. Y el tercer punto, que esto sí ya se va a detener bastante Nazarena, es el tema del coeficiente K de la ventana, que es cómo se transmite el calor a través del sistema ventana, cómo se transmite a través del vidrio, cómo se transmite a través del perfil, y la sumatoria de esa transmisión es el K de la ventana, como vemos ahí. Cuanto más bajito es ese valor K, más chico es ese valor, más eficiente resulta la carpintería. Y cuanto más vidrio tengo y elijo encima un vidrio que no sea eficiente, o sea, un vidrio simple, voy a tener una pérdida de energía muy importante. Por eso es muy bueno ver cómo incide el vidrio también en estas carpinterías. Bueno, entrando ahora a lo que es nuestro sistema, más R60, RPT o Energy Saving, este es un sistema que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, ¿sí?, en www.mdtargentina.com, ahí entran, pueden bajarse este sistema, está todo el manual, está todo muy explicado, todos estos conceptos que estuvimos hablando. ¿Qué características tiene en general esta línea más R60 RPT? Tiene muy buena resistencia estructural, sigue manejando, al igual que la masa R60, para el que la está trabajando y la conoce, la misma estética recta y simétrica, ¿sí? Se pueden hacer varias tipologías con este sistema. Los mosqueteros también son con rodamientos. Los acoples que se dan entre las distintas tipologías también son acoples con RPT. Nos permite utilizar la línea ya sea contra vidrios curvos o contra vidrios rectos, lo que nos puede dar estéticas diferentes. Y para acompañar este desarrollo, que es muy tecnológico y muy eficiente, todo lo que son los accesorios están en general incluidos los bipuntos y los multipuntos. Esta es una línea, a su vez, que permite doble vidriado hermético o triple vidriado hermético, y es una línea que fue ensayado en el INTI con muy buena performance. ¿Qué tipologías podemos lograr? Ventanas y puertas corredizas de 2, 3, 4 y 6 hojas, y en lo que es batientes, ventanas de abrir de 1 y 2 hojas,
oscilobatientes de 1 y 2 hojas, banderolas, desplazables, puertas y también todo lo que es los paños fijos. Dentro de lo que son las corredizas, como les decía, podemos tener marcos de 2 y 3 guías. Hoy también tenemos la posibilidad de incorporar una guía adicional que nos permite ampliar el marco para hacer 4, digamos, de 4 guías, de 6 guías y demás, y podemos ir teniendo todas las hojas que se acoplan en un lado. Las hojas son simétricas, las pistas son intercambiables, ¿sí? El vidrio va desde 24 a 32 milímetros, puede ser tanto a 90 como a 45 grados, y lo bueno es que dentro de lo que son los encuentros centrales, ¿sí? Podemos agregar estos refuerzos inerciales que nos van a permitir poder jugar con más altura y poder soportar mayores presiones de viento. Y por supuesto que todo lo que es los accesorios, ¿sí? Burletes, ruedas y demás, son de alta tecnología y acompañan, digamos, los pesos de estas hojas que en general, al ser de doble vidriado o triple vidriado, son hojas de mucho peso. En lo que es batientes, bueno, marcos y hojas son de un ancho de 60 milímetros, el vidrio va de 24 a 38 milímetros, las puertas en general es con corte a 90 y las batientes con corte a 45. Tenemos la posibilidad de tener lo que es el tema del triple burlete perimetral en todo lo que es las batientes. Esto hace que tenemos un alto grado de hermeticidad porque tenemos triple contacto, y los accesorios que también acompañan a las batientes son de alta tecnología. Todo lo que son cerraduras, multipuntos, bipuntos, oscilobatientes y demás, o sea, acompañan también la tecnología de la línea. Y esto es lo importante, que un poco después es lo que va a hablar Nazarena, es que si yo tomo una ventana, por ejemplo, de las tipo actual, ¿no? Que es de mediana prestación y demás, en una medida determinada, como vemos acá, de 2,34 m por 2 metros de altura, ¿sí? Con un vidrio como admite la línea actual, que es 494, estamos con un K de ventana de 4,04. Si esta misma ventana, con estas medidas, la hacemos en una línea de alta prestación fría, ¿sí? Sin ruptura, ¿sí? Vamos a tener que el valor, ¿sí? Está en 3,85, ¿sí? Y si la hacemos con ruptura de puente térmico, misma medida, mismo color y mejorando un poco el vidrio también y todo, vamos a estar con un K de la ventana en 2,55. O sea, eso es lo importante, para que vean que de una mediana prestación y una alta prestación fría a una ruptura, realmente el salto del coeficiente K es realmente un salto muy importante, y eso ayuda muchísimo al tema de, como hablábamos al principio, de la sustentabilidad y de la eficiencia energética. No sé por qué no puedo pasar. O sea que en general lo que decíamos recién, ¿no? Que entre una mediana prestación y una alta prestación fría es muy poco lo que se gana, es un 5% aproximadamente, pero entre una fría y una carpintería con ruptura de puente térmico, estamos teniendo una baja, ¿sí? De transmisión térmica entre un 35 a un 40%. Bueno, les dejamos como siempre los datos, después yo se los voy a poner ahora en el chat para que los tengan. Se pueden comunicar tanto a departamento técnico como a promoción, que es donde estoy yo. Ahí tienen nuestra página web, y por supuesto también nos pueden seguir, como les digo siempre, en lo que son las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, ¿sí? Y ahí, como siempre, si se suman, van a ir recibiendo información que vamos comentando y comunicando todo el tiempo. Así que bueno, en mi caso me despido y después vamos a seguir hablando más al final. Le voy a dar el pase a Nazarena, y bueno, después vamos a dejar unos 5 o 7 minutitos de la charla al final para que puedan ustedes hacer preguntas. El que quiera ya puede ir dejando preguntas en el chat para después poderlas responder al final. Bueno,
Buenas tardes, de vuelta. Vamos a ver. Sí, si querés presentar, Nachi, yo te digo si está todo bien. Esperame un segundito. Aún estoy presentando ahí, ¿no? No, estabas bien, estabas bien. ¿Estaba bien? Bueno, Estabas bien. estaba bien, pero ahora me acabo de... Un minutito, por favor. Ahí abajo. Bien. Y ahí de vuelta en la pantallita. Ahora estoy. Ahí está, perfecto, no toques más nada. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nazarena Rodríguez, yo trabajo para la empresa Tecnoform. Bueno, Tecnoform hace, como decía Andrea, las varillas para generar la rotura de puente térmico o ruptura de puente térmico. Esto lo estábamos discutiendo hace un ratito con Andrea. Un poco lo que voy a hablar hoy es una pequeña presentación de la empresa Tecnoform, la presencia de Tecnoform en las ventanas de aluminio, la rotura de puente térmico o ruptura. Rotura se le dice mucho en Europa, nosotros tenemos conceptualmente más como ruptura de puente térmico, y me parece que es lo correcto. Transmitancia térmica de una ventana, o el KW de una ventana, y algunas conclusiones que me gustaría que después discutamos. Entonces, Tecnoform y la rotura de puente térmico, presentación de Tecnoform. Somos una empresa especializada en extrusión de polímeros, de poliamidas, desde hace más de 50 años. Se centra en la extrusión de plásticos técnicos. La fábrica original está situada en Kassel, Alemania, y nosotros desde hace algunos años también tenemos producción propia de los moldes de la extrusión, con el fin de mejorar los procesos de calidad y que sean cada vez más estables y conforme a normativas. Tenemos 45 plantas entre delegaciones comerciales y plantas productivas. Somos más de 1.500 empleados en todo el mundo, hablamos más de 40 idiomas, y eso hace una red global muy importante que en 2022 facturó 428 millones de euros. Es un dato, pero bueno, es un dato importante. El del 23 todavía no lo tenemos, pero bueno, tenemos más del 50% del mercado global. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en las ventanas? Soluciones térmicas WormEdge para vidrio aislante. Nosotros hacemos lo que ustedes conocen como el espaciador para el vidrio doble o triple, que normalmente es de aluminio. Nosotros hacemos una versión categorizada como híbrida, que es de acero inoxidable con una cofusión de polipropileno, y otra versión completamente en plástico, que es aún más aislante todavía. Es mucho más eficiente que el espaciador normal de aluminio que conocemos. De hecho, la transmitancia es la mitad, o sea, el coeficiente de transmitancia es la mitad el coeficiente de conductividad térmica de un material y de otro es la mitad respecto del de aluminio. Tenemos posibilidades de personalizar este tipo de espaciadores, con lo cual a las empresas les resulta muy atractivo, y además podemos personalizar, inclusive poniendo logos para identificación de las marcas. También me olvidé en el otro slide, también la posibilidad de varios colores, y eso hace que sea también bastante atractivo para cuando tenemos colores de carpinterías que pueden ser
por ejemplo, un símil madera o etcétera. Y después nuestro principal unidad de negocios es la extrusión de perfiles de poliamida. Como decía, tenemos más de el 50% de la cuota mundial del mercado y 70% en España y en Portugal particularmente, un rango de más de 4.000 geometrías diferentes, tanto estándar como personalizadas, y también tenemos grabado láser para la trazabilidad y la personalización de los sistemas diferentes en el mundo. Nuestros materiales, nosotros utilizamos poliamida estándar, que tiene un coeficiente de conductividad térmica de 0.3 watt por metro Kelvin. Poliamida low lambda, que esto fue un lanzamiento desde hace 2 años más o menos, con una reducción del coeficiente de conductividad térmica bastante importante. Logramos un 0.21, o sea, una baja de casi un 30%. Y también utilizamos poliamida reciclada, que esto es bien importante porque ya en Europa, por ejemplo, están exigiendo certificaciones de poliamida reciclada, por lo menos al 30% en algunos países como Italia y España. Nosotros estamos un poco lejos de eso, pero nosotros lo tenemos como premisa para los próximos años, tener mayor inclusive de esos porcentajes de poliamida reciclada, ya que el material lo permite, poliamida reciclada en nuestros productos. El marcado láser, que bueno, la facilidad como objetivo, la facilidad de la trazabilidad de la producción de la poliamida, la visibilidad, la posibilidad de visibilidad en el logo de la marca, y se busca, bueno, la optimización de la logística. Cuando nosotros tenemos un perfil, detectar si tenemos un problema técnico o si tenemos un tema en general con cualquier serie, de poder lograr encontrar fácilmente la trazabilidad de esa producción. El cordón termofusible, como objetivo, reducir las pérdidas de la resistencia a la cizalla. Esto sucede habitualmente, sobre todo cuando no tiene un buen moleteado. Después vamos a ver el proceso de cómo se ensambla el aluminio con la poliamida. Entonces, reduce esas pérdidas de resistencia a la cizalla o desplazamiento después del proceso de pintado. La poliamida contiene humedad, es permeable, contiene humedad, y puede inclusive tener alguna cristalización de la poliamida con el pintado. Entonces eso puede hacer que reduzca un poquito el tamaño, y con este cordón termofusible compensa esas pérdidas de volumen. Esto se da cuando se pinta después del ensamblado. O sea, si nosotros pintamos y después ensamblamos, eso no hay ningún problema. Pero cuando hacemos, por un tema de productividad, hacemos el ensamblado y después el pintado, lo que se busca con este cordón termofusible es realmente lograr mantener la resistencia a la cizalla o el desplazamiento. Bueno, con este tipo de procedimientos y buscando mucha productividad, sobre todo esto nace en Europa porque tienen la mayoría de las sistemas ya son con ruptura de puente térmico, ya prácticamente no hay sistemas fríos. Es lograr la adhesión de la pintura a este proceso. Tenía bastantes complejidades porque la poliamida tiene muy baja conductividad eléctrica, entonces hace que la pintura no se adhiera al perfil de poliamida. Esto, digamos, consecuencias, digamos, en cuanto a la mecánica y a la resistencia, no tenía ninguna injerencia, pero estéticamente quedaba mal pintada la poliamida, y esto hacía que tuviéramos algunos reclamos. Esto fuimos haciéndolo
gradualmente y hasta que creamos el proceso Coating Prime, que es muy nuevo y que próximamente esperamos poder implementarlo acá en Argentina. Se trata de generar una superficie rugosa que se hace a través de partículas de alúmina incrustadas en la poliamida. Esto hace que la adherencia de la pintura sea mucho mejor, entonces tengamos una superficie completamente bien pintada. Esto es cuando tenemos que pintar después de ensamblar. Bueno, conceptos un poco más generales. ¿Qué es la ruptura de puente térmico? Consiste en insertar un material aislante que reduce la transmitancia térmica en la perfilería de aluminio, separando el aluminio en dos perfiles, un interior y un exterior, y usamos una poliamida 6,6 con 25% de fibra de vidrio, que después vamos a ver el porqué de la utilización de poliamida y no otro material. Creemos que el aluminio más la ruptura de puente térmico es la combinación perfecta porque el aluminio transfiere calor generando puentes térmicos grandes, llevando a grandes pérdidas de energía. Entonces, conectamos el aluminio con la poliamida y reduce esto el paso del calor por conducción, ya que estamos rompiendo el puente térmico. Y este conjunto del aluminio con la poliamida tiene un equilibrio, un excelente equilibrio entre aislamiento, resistencia y durabilidad. Esto es porque, por ejemplo, nosotros tenemos el mismo prácticamente coeficiente de dilatación entre el aluminio y la poliamida, pero si ven estos números debajo que hay en la presentación, el coeficiente de conductividad térmica del aluminio es 160 watts por metro lineal Kelvin y el coeficiente de conductividad de la poliamida es 0,3, o sea, es 500 veces más bajo. Entonces, por eso ahora lo vamos a ver un poquito más gráfico, cómo es que se rompe ese puente térmico. Lo que les decía, la poliamida la usamos porque tiene una alta resistencia mecánica y al impacto, tiene un bajo coeficiente de conductividad térmica, muy bajito. El coeficiente de dilatación es similar al del aluminio, con lo cual se comporta como un todo dentro de lo que es el perfil ya ensamblado. Tenemos una precisión y una estabilidad dimensional con una tolerancia de más o menos 0,05 milímetros. El aluminio trabaja con más o menos 0,15 para que ustedes tengan en cuenta, y ya es un coeficiente de tolerancia muy bajo. La poliamida no se deforma a temperaturas inferiores a 200 grados, por eso soporta que se lo ensamble y después se lo pinte. Es inerte a la mayoría de los agentes químicos, nada lo agrede. En caso de incendio, los residuos de calcinación no son tóxicos. Tiene, por supuesto, resistencia a la corrosión y a la abrasión. Permite el uso de maquinarias, las mismas maquinarias que ustedes usan o que los carpinteros usan para los cerramientos en aluminio frío, lo pueden utilizar para RPT. Y por supuesto que la poliamida es 100% reciclable. Acá hay un experimento que a mí me gusta mucho mostrar, porque es cómo se comporta tanto al frío como al calor la ruptura de puente térmico. Tenemos la idea de que solamente esto funciona para sistemas, para el frío, digamos, para zonas donde hay nieve, etcétera, y la verdad es que se comporta, inclusive con algunos últimos informes, bastante mejor al calor que al frío, inclusive. Estos son experimentos normalmente lo hacemos en algunas exposiciones, un experimento con una placa caliente a más de 50 grados, que digamos que puede ser una temperatura en un lugar muy caluroso, y con una placa de hielo seco a menos de 0 grados.
y en cada una de las placas se coloca un perfil frío y un perfil con ruptura de puente térmico. Y bueno, ahí ven en las fotos claramente cómo el chocolate que está arriba de una bandejita se mantiene erguido con la misma forma, sin deformaciones, en el sistema con ruptura de puente térmico, y también se puede ver claramente dónde es que para el frío, digamos, la subida del frío a través del aluminio, que es un material terriblemente conductor, dónde está parando el frío en la ruptura de puente térmico, o sea, en la poliamida. ¿Cómo es el proceso del ensamblado? Bueno, el ensamblado es un proceso mecánico que consta de 3 procesos diferentes. Lo primero es el moleteado de los alojamientos o cajeras de aluminio. Se hace, esto es, ahí está con un bien agrandado en la imagen, se hace una especie de muescas dentro de los alojamientos. Eso se hace a través de una máquina. Después se hace un envainado de las varillas de poliamida en estos alojamientos. Esto puede ser manual o la mayoría lo hace automáticamente con un proceso también con una máquina, y después la compresión o cierre de los martillos. El moleteado se hace un dentado, bueno, lo que les explicaba, con unas ruedas dentadas, y se hace a través de una máquina. El envainado de las varillas es el segundo paso, y el tercero es el cierre de los martillos, y esto se hace en 3 fases diferentes, con 3 líneas de rodillos diferentes, donde la fase 1 hace digamos, para que no se deforme el perfil de la poliamida, del aluminio, se tiene que hacer en 3 fases, normalmente de manera cónica, para que el apriete, la compresión de los martillos sea gradual y no nos deforme el perfil, porque además de eso nosotros necesitamos un perfil que sea completamente recto, y lo necesitamos hacer entonces gradualmente, entonces se hacen 3 pasos. Una de las grandes ventajas de la ruptura de puente térmico es la reducción de la aparición de la condensación. Para evitar la aparición de la condensación tenemos que tener una temperatura interior mayor que la temperatura de rocío. Entonces, tenemos una tabla en el lateral que dice que la temperatura del aire tenemos 18 grados y una humedad relativa del 65%, tenemos un punto de rocío de 11.3 grados. Esto, así sencillamente, digamos, lo podemos reducir en un sistema sin ruptura de puente térmico. Ahí lo tenemos por un cálculo que se hace a través de diferentes software. Los tenemos a 5 grados centígrados, y el sistema con ruptura de puente térmico está a 13 grados. Lo que nos dice que si nosotros nos acordamos que el punto de rocío de antes era 11.3, lo que va a pasar es que en el sistema sin ruptura de puente térmico tengamos condensación, y el con ruptura de puente térmico evitemos la condensación. De esto, por supuesto, nosotros decimos que evitamos la condensación, pero la realidad es que nosotros reducimos la posibilidad de que aparezca, porque después hay un montón de otros factores que influyen también en la aparición de esa condensación, así que lo vamos a reducir reducimos la aparición de la condensación. Después, acá les muestro cómo en Europa están las normativas y los diferentes coeficientes de K de la ventana que se están exigiendo por normativa. Vemos que la parte nórdica está en menos de 1.2, en Alemania está en menos de 1, en España, que es el más laxo de todas las normativas, está en 3.1 y ahora dentro de poco va a bajar.
En Italia bajó hace poquito a menos de 2, en Francia está en 2,6. Nosotros, para que tengan una idea, tenemos una normativa que habla de que nosotros tenemos que tener un coeficiente de transmitancia de ventana de menos de, creo que es 3,3, lo que habla en la normativa 11507 de IRAM, pero no es de cumplimiento obligatorio, es una recomendación en países como el nuestro, como Brasil, como Chile. Nosotros somos un país que tenemos bastante uso de la ruptura de puente térmico. En general en América Latina es bastante pobre, salvo en Chile es bastante pobre el uso de ruptura. Bueno, la ruptura de puente térmico aísla del frío, pero quiero mostrarles que también actúa muy bien en zonas de mucho calor. Recién tenemos ensayos hechos en Arabia Saudita que las temperaturas son terriblemente altas, con muy buenos resultados, y la utilización de la ruptura de puente térmico es realmente muy recomendada por arquitectos, consultores, ingenieros, etc. Bueno, hablemos de la transmitancia térmica de una ventana, o sea, el coeficiente de transmitancia térmica de la ventana, o el K-window. Las formas de transmisión de calor, y esto lo hemos estudiado en la facultad en los primeros años, el flujo de calor se produce debido a una diferencia de temperatura. La transmitancia térmica es el flujo de calor en régimen estacionario para un área y diferencia de temperaturas unitarias. Las tres formas de transferencia de calor es 50% a través de la conducción, que es lo más preponderante, por convección a través de los fluidos, y esto es el movimiento de aire. Por eso nosotros queremos generar, digamos, dentro del perfil de aluminio, también como pasa en el PVC, diferentes cámaras y reducidas cámaras para que tampoco haya demasiada convección dentro de esas cámaras y que pueda generar un aumento del coeficiente de transmitancia, y por radiación también, o sea, por ondas magnéticas también es la parte menor, pero también influye. Sí, sí, estoy viendo. Ahí. Hola, hola. ¿Hay alguien que abrió el micrófono? Hola. Bueno. Ahí lo silencié, Nachi, ahí lo silencié. Ok. Yo no los veo, por eso no, solamente los puedo escuchar. Bueno, el valor, el K-frame, digamos, es el valor. No, estoy viéndolo eso. Es cierto que no hay una respuesta. Por favor, Nacho González, te tengo que ir cortando el micrófono porque salta tu voz, no sé por qué. Gracias. Bueno, el valor de coeficiente de transmitancia del marco es lo que nosotros, Tecnoform, damos como un servicio a los diferentes, por ejemplo, extrusores de aluminio. Entonces, nosotros mediante un software calculamos cuál es el coeficiente de transmitancia del marco. Después, el del vidrio nos lo da digamos, el proveedor del vidrio. Después tenemos el espaciador, que también cuenta dentro del cálculo, y si tuviéramos barrotillo también tenemos que considerar ese barrotillo para el cálculo. El espaciador, por supuesto, el espaciador, si nosotros estamos acostumbrados a colocar un espaciador de aluminio, tiene, lo que les decía, tiene el coeficiente de conductividad térmica por metro lineal es 0,11, y acá yo les estoy presentando el espaciador nuestro, que tiene 0,49, y algunos, en el caso de, por ejemplo, tener
vidrio es 0.044 watt por metro lineal Kelvin. ¿Qué es el valor U o el valor K? Valor U es en Europa y en Brasil, valor K es en Argentina, México y otros cuantos países de Latinoamérica. Digamos que parece una gran incógnita, un cálculo tremendo, pero la verdad es que no es bastante simple. El K de la ventana es el área del vidrio por el coeficiente de transmitancia del vidrio más las áreas del el marco por el coeficiente de transmitancia de los marcos más los barrotillos si tuviera y los espaciadores si tuviéramos, dividido todas las sumatorias de las áreas, tanto del vidrio como del marco. Esto lo vamos a ver un poquitito más claro acá con este gráfico. Entonces, nosotros decimos que el K de la ventana total es la sumatoria de las áreas, tanto del vidrio como del marco, más los metros lineales que tenemos de espaciadores de aluminio o Wormage, más los metros lineales de barrotillos si los tuviéramos. Esto está basado en un cálculo, en una fórmula de cálculo que se da en la norma ISO 10077, que es una normativa internacional, y que nuestra norma IRAM que toma esa base y redacta la IRAM 11507, que habla de este tipo de cálculos y de cómo se calcula la transmitancia. Entonces, sé que parece difícil, pero realmente no es difícil para nada. El cálculo del vidrio te lo da el vidriero, el cálculo del marco te lo da la extrusora trabaja con nosotros para lograr ese cálculo, y después el metro lineal del barrotillo, si en el caso de que usen, y el metro lineal del espaciador, según el espaciador que se use. Acá, no sé si todo el mundo está al tanto, pero hay una normativa, la 11507/6, que se hizo el etiquetado de eficiencia energética. Ahora creo que se está modificando. En este momento tenemos 5 zonas, se van a reducir a 3 zonas grandes, y por supuesto tienen identificadas de la A a la G la eficiencia, la A como más eficiente y la G como menos eficiente, y esto ya se puede hacer a través de una etiqueta que está en la página de la Secretaría de Energía. Yo les recomiendo que les den una mirada. Siempre estamos intentando subir la información más actual posible, pero bueno, esto es, digamos, es un previo del cálculo. Ustedes no van a tener esto, digamos, en la página del etiquetado, pero pueden entrar, les piden una serie de datos, y esos datos, el cálculo lo hace a través de los datos que nosotros, proveedores, hemos ingresado al sistema. Y ahí les va a salir la clasificación. Es muy interesante, todavía no está 100% implementado, pero poco a poco van apareciendo sistemas con las etiquetas y la clasificación. Bueno, y algunas conclusiones que quisiera dejar antes de las preguntas. Sé que van a tener algunas cuantas preguntas. Los sistemas ahorran energía. Esta es la característica principal de la ruptura de puente térmico. Casi la mitad de la energía que consumen los edificios es para climatización, calefacción y aire acondicionado. Las ventanas aislantes se convierten en un elemento térmicamente muy eficiente que mejora el confort de las viviendas y edificios. Estaba viendo la presentación de Andrea y miraba cómo ella tomaba los principios del Passive House
yo soy diseñadora Passive House certificada, lo hice al curso hace 2 años y participo activamente en el Instituto Latinoamericano Passive House. Di una conferencia, en la conferencia internacional que se hizo en Austria. La verdad que me pareció súper interesante que de los 5 principios de una casa pasiva, uno de ellos sean las ventanas. Realmente me pareció muy interesante. Yo hace 30 años que trabajo en el mercado de las ventanas y realmente para lograr certificar tanto LEED como Passive House como BREEAM se necesitan ventanas muy, muy eficientes, con vidrios muy eficientes, y hay que trabajar mucho en ese perímetro que nunca está bien considerado. El ahorro en calefacción y el aire acondicionado se traduce en una reducción notoria de la factura de energía eléctrica para el consumo final. Y este concepto de payback acá en Argentina, bueno, es más difícil que en Europa, pero por ejemplo, ya les digo, acá en mi casa, que es una casa de 80 metros, yo la última factura la pagué 1.600 pesos y ahora acabo de ver la factura nueva de 13.400 y esto va en incremento. Así que realmente va a ser dentro de poco una premisa a la hora de construir o de rehabilitar una vivienda que ya está hecha y ya está habitada, como para empezar a tener conciencia del consumo de la energía y lo que podemos hacer para reducir ese consumo. Bueno, acá un poco los sistemas de aluminio, siempre todo el mundo se pregunta qué pasa con el aluminio con rotura de puente térmico versus el PVC. El reciclado, para mí, una de las claves es el reciclado infinito sin pérdida de calidad que tiene tanto el aluminio como la poliamida. Esto no pasa lo mismo con el PVC, que tiene un reciclado muy costoso y nocivo para el medio ambiente. La adaptación al clima no se deterioran con las condiciones climáticas, y esto puede usarse tanto con un clima muy frío como muy cálido y con mucha incidencia de sol, y eso no es tan válido para los sistemas de PVC, porque las altas temperaturas pueden deteriorar el PVC o la superficie del PVC. Las grandes aberturas siempre son de aluminio porque tienen mucha resistencia y mucha inercia, y el PVC tiene limitaciones de diseño. Los acabados superficiales, pintado, anodizado, símil madera y bicolores, y los acabados, en cambio, en el PVC son bastante más limitados, y los foliados son sustancialmente más caros que los de acabado blanco. Y en el caso de incendio, el punto de fusión del aluminio son 660 grados, y el PVC es contaminante si se quema, y es con un punto de fusión mucho menor que 660. Las ventajas, creo, para los carpinteros, cuando hablamos de ruptura de puente térmico, creo que se ofrecer un sistema de mucha más calidad, mejores prestaciones, más estética, un producto con mucho valor agregado, un margen de lucro mayor, diferenciación clara de la competencia, digamos, de lo que todo el mundo ofrece, con un mercado mucho más elitista y está más limitada a pocas compañías. Contar con el aval de normativas, o sea, sin ruptura de puente térmico no estamos dentro de ninguna normativa de la 11507, aunque no es digamos, de aplicación, obligatoria.
no estamos dentro de las normativas, y moverse en un mundo dentro de la arquitectura con, digamos, con obras que pueden ser emblemáticas o residencias muy especiales, como por ejemplo una casa con certificación Passive House. Bueno, pensé que tenía otro slide, pero creo que lo había borrado. Bueno, gracias por la atención y espero no haber ido muy rápido porque había conceptos bastante importantes. Creo que dejé de compartir ahora. Hola. Sí, dejaste de compartir. Muchas gracias, Nazarena. Bueno, salió todo muy bien. Bueno, yo voy a dejar acá de grabar y vamos a ir a las preguntas.